Bienvenidas, bienvenidos al Desconcierto en esta jornada post-plebiscito del 25 de octubre. Nos encontramos junto al amigo, periodista, analista político, Mirko Macari, miembro de la Cosa Nostra y de cuánta iniciativa hay hoy día en YouTube dando vueltas, con singular éxito, ¿no? Y también ex director de El Mostrador. ¿Cómo estás, Mirko? Gracias por atender el Hola, llamado. Sergio, ¿qué tal? Encantado. Gracias por Estar con estar ustedes. acá para comentar esta jornada tan relevante, ¿no? 7,5 millones de personas votando ayer, el apruebo arrasando, como hablábamos antes, casi 80%, en las comunas de mediano o bajo ingreso, llegando al 90%, ¿no? Casi rozando el 90%, y en el extranjero, ¿para qué hablar? París, 95%. Salvo en Dubái o en Emiratos Árabes, que estaban bien alineados con Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, el resto del mundo parece que recogió el guante y firmó apruebo de convención constitucional. ¿Era lo que esperaba o ustedes hicieron una encuesta? También vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿no? De la Cosa Nostra hizo encuesta que parece que... La Cosa Nostra hizo una encuesta previa que le dio al Cayo. La encuesta decía 79% para la prueba, 21% para el rechazo. Y yo no la creí. Yo, de hecho, grabamos un podcast después de esto. Yo dije que era 70-30, por ahí. Me costaba pensar que el rechazo sacara menos del 30%. Y por lo tanto, yo creo que el guarismo no nos instala frente a un hecho político. Tiene múltiples lecturas, las elecciones, ¿no? Tú sabes, los procesos electorales no se ganan, se interpretan. La batalla está en la interpretación. Tratemos de aportarle a los auditores distintos elementos de análisis, distintas vertientes del análisis. Hay una que yo creo que tiene algo de realidad, de viso de que hay una lucha de clases, ¿no? El mapa del apruebo rechazo en términos territoriales, dada la segregación por territorio en Chile, nos habla de la supervivencia de una lucha de clases. Y es bueno precisar el lenguaje, porque en general, tú decías la derecha. A mí no me gusta hablar de la derecha, porque es el clivaje izquierda-derecha, un clivaje muy del siglo XX. Yo sí te diría que es la derecha social. Hay tres derechas. La derecha política, ¿no? Que estuvo súper dividida, porque también hay mundo conservador en los sectores populares, ¿no? Hay la derecha económica, que tú la conoces mejor que nadie, Financiera, ¿no? que Y la derecha social, que es la pertenencia al club, a un club, a una lógica de estructura oligárquica, a la que se pertenece por herencia, y que tiene mucha fuerza en Chile porque entronca con la tradición de la hacienda, ¿no? Que es la que modela además. El CEP, los mates, esas familias tradicionales, Angelini, ¿de esas estamos hablando? Las redes de poder que se organizan en torno a adscripción por pertenencias familiares, clubes exclusivos, negocios, ¿no? Directorios, colegios, ¿no? Zonas reservadas a un tipo de club cerrado al que no se puede acceder por el solo hecho de que te vaya bien económicamente. Y por eso hablo del fondo. El fondo en Chile es una estructura estamental. Tú naces en una posición dentro del fondo y te mantienes en esa posición toda la vida. Bueno, y ese fondo origina la organización de la política chilena. Por eso es que nuestra política están de clanes, ¿no? Están de grupos de apellidos que se repiten, ¿no? Eso entronca con la historia de Chile. Y una de las virtudes de estos grupos, ¿no? Si tú quieres, de este proyecto de poder, es que transformaron su ideario en una suerte de sentido común para Chile, a partir de lo que es Diego Portales, ¿no? Esta construcción de la República, del etos portaliano, que los historiadores llaman la construcción del Estado de forma, donde se construye un Estado, un espacio de lo público que está hecho a imagen y semejanza de la hacienda, como un espacio de arbitración de intereses entre los ciudadanos, pero con un objetivo claro: orden para hacer negocios, ¿no? La política tiene un sentido que es ordenar la sociedad para hacer negocios. Y la adscripción a esos grupos es lo que yo he denominado siempre el partido del orden, que va mucho más allá de las clásicas divisiones izquierda, centro, derecha, que son propias del siglo XX, para no perderse. Y ese orden es el que viene siendo amenazado por una serie de factores, incluyendo, ¿no?,
el éxito que en algún sentido tiene el modelo neoliberal en Chile es modelar una mentalidad de consumidores, ¿no? Desarma, ¿no?, la pertenencia al Chile hacendal, ¿no? Y subvierte, ¿no?, porque nos iguala a través de la adscripción al dinero. Y estas son las tensiones profundas que venimos viendo, la pérdida de poder de las élites como élites, ¿no? Y de las instituciones que se construyeron para cimentar, ¿ah?, y concretar ese poder. Las tradicionales, la Fuerza Armada, Carabineros, la Iglesia como poder simbólico, la adscripción ¿Pero por al qué el quiebre se da ahora, Mirko, con sí, todas estas instituciones, con toda esta política que se viene construyendo hace más de un siglo, digamos, y que viene, dos que es siglos, fuerte, 2 siglos. claro, y que es fuerte, no tiene raíces poderosas? ¿Por qué pasó hoy día y no pasó hace 10 años, o hace 15, o no pasó después? No pasa después. Exacto. Bueno, no pasó de la salida a la dictadura, de hecho ahí se consolida, ¿ah?, el orden oligárquico, pero con el modelo neoliberal a la vez, que es parte del éxito de este grupo oligárquico, se engendra su propio fracaso y su propia destrucción, que son las contradicciones maravillosas de la historia. Y lo que pasa es algo que yo vengo hablando o transmitiendo hace rato en mi charla o los seminarios de el desplome de las instituciones y las claves del nuevo ciclo. Porque hay un conjunto de cambios en el mundo de distinto orden que tienden a horizontalizar las relaciones de poder en las sociedades. Es decir, estamos en Chile y en el mundo ante una revolución plebeya que nos iguala y nos horizontaliza. Y ahí es clave el conjunto de transformaciones que vienen de mano de lo que se llama la cuarta revolución industrial o el cambio digital, ¿no? Eso es decisivo, ¿no? Eso subvierte todo este orden. Pero además, ¿no?, hay otras dos, yo creo que estamos viendo 3 revoluciones, una esta, la revolución digital, hay otras 2 revoluciones en marcha que también modifican esto. Una es la revolución feminista, que nos habla del fin del patriarcado, porque el orden de la hacienda es un orden patriarcal. Y desde ahí se exporta a la construcción de todas las instituciones de poder en Chile, ¿no? El Chile político de Arica Magallanes está hecho a imagen y semejanza del Chile del Valle Central, ¿no? De la cultura del fondo, son 2 o 3 regiones, pero tienen el poder y la capacidad de extrapolar su mirada al resto de Chile. Y la tercera gran revolución, que es económica y es de mirada y de cambio de paradigma en el sentido más profundo, es la revolución medioambiental, que nos organiza para algo que en Chile es muy difícil porque tenemos una mirada muy provinciana, nos obliga a mirar sistémicamente. Entonces, estos 3 cambios culturales son demoledores, ¿no? El poder, como lo conocemos, no aguanta. Estamos estamos en un momento revolucionario, ¿no? Y entonces, el plebiscito de ayer viene a constatar que la marea de cambio, de transformación es incontenible. No hay nada más poderoso que una idea a la que le llega a su hora. Y eso es lo que ha venido pasando. ¿Y por qué Sí. la institucionalidad, el aparataje político, todos estos políticos anquilosados, ¿no?, quizá en su privilegio, en su costumbre también de mantenerse ahí, hay algunos que todavía están desde el 90 ejerciendo sus cargos, no fueron capaces de ver estas 3 revoluciones que tú mencionas, si son algunas evidentes, ¿no? La feminista no es de ahora, es de hace rato, marcando pauta y su peso, el mayo feminista de hace un par de años, qué sé yo, la revolución digital y las nuevas formas de organización. O sea, hay que considerar que, por ejemplo, anoche, si uno no podía estar en Plaza de la Dignidad o Plaza Italia, lo podía ver a través de Galería Cima, es decir, podemos asistir a un espectáculo a través de las redes sociales o de la digitalización de lo que es la protesta, ¿no? Cuestión que hace 20, 30 años atrás no sucedía. Y si ocurren todas estas cuestiones, porque estamos en un paso, no estamos en un proceso de transformación radical en el Chile y en el mundo, de paso de sociedades lineales, simples, a sociedades complejas, ¿no? Y entonces la política que tenemos, sus instituciones, los partidos, ¿ah?, responden a esa democracia de carácter análogo. Entonces, los políticos a lo más creen que digitalizarse es tener Twitter y llamar y hacer campaña por tu idea o hablarle a tus electores por Twitter. Y es mucho más profundo y complejo que eso, ¿no? Y además, porque en Chile particularmente, en todo el mundo, esto es un fenómeno global que lo evidenció la crisis del 2008, pero
en la crisis subprime del 2008, pero en Chile se ha evidenciado con posterioridad, porque esa crisis no nos pegó tanto, ¿no? Lo que está ocurriendo es que la gente descree de una política que no tiene capacidad transformadora. El orden neoliberal no restringe la capacidad transformadora de la política, porque es una actividad peligrosa. Entonces su marco de reglas la transforma en un mero ejercicio de administración burocrática del poder. Y eso es lo que tenemos en Chile, ¿no? Políticos que son burócratas. Yo con esto no quiero quitarle todo carga de juicio de si son buenos o malos. ¿Ah? Son huevones o inteligentes. Son administradores. No, son hijos de una forma de entender el juego de la política. Son los Peñalillos, los Elizalde, que entraron a la política a comienzos de los 90, venían de la lucha contra la dictadura, que es la muerte de la política como épica transformadora, y entraron a la política como un espacio de administración y copamiento de poder en el Estado. ¿No? La gente de Rodrigo Peñalillo no expresa muy bien esa lógica. El éxito, ¿qué es lo que es? Ganar una elección, quedarte con un cargo y instalar a los tuyos, construir una red de poder. Desde esa red de poder puedes hacer negocios con el mundo privado, ¿no? Que significa recursos para construir más poder dentro de la burocracia estatal. Como decía Pepe Out hace muchos años, cuando estalló lo de Chile Deportes, ¿te acuerdas tú? Tenemos cuoteado hasta los juniors. Entonces, el horizonte de la política transformadora, de sueño, no, desapareció. Y esos son los políticos que tenemos. Entonces, hoy día nos ven en el plebiscito o en el estallido, más que una oportunidad para meterse. Entonces, ¿cómo voy yo acá? Y eso significa cuánto caudal justo en mi propio molino va la siguiente elección. Y por eso que tenemos la estupidez que la DIN no comete, de los tipos lanzándose a la presidencial ahora, ¿no? Cuando tienen un mensaje muy claro. La convención constituyente plenamente elegida tiene más votación que el rechazo, o sea, que la apruebo incluso. Lo que te habla de que la gente está diciendo políticos tradicionales que vengan de partidos, no, por favor, no más. Y esa es una de las grandes tensiones que vamos a ver en los siguientes meses. Y Piñera también entra dentro de esta lógica, ¿no? De no saber reconocer, también de la misma forma de actuar que traía la concentración, y por eso se confunde un poco, como si fuera un gobierno más de la concertación o incluso de la nueva mayoría, el de Piñera, ¿no? La derecha tampoco se descalza de ese legado político tradicional, parece que describe, pero que más bien le llega a la concertación. Y lo que hace el Frente Amplio llegando y tratando de entregar aire nuevo, no alcanza, ¿no? Y el PC sigue ahí medio solitario, a lo PC, a lo que ha hecho los últimos 30 años, salvo que hoy día tiene candidato presidencial y puede mostrar un poco más de músculo, ¿no? Negociar un poco más, pero salvo eso, no, sigue siempre en esta jugada media solitaria. Claro, nuestro mayor error va a seguir siendo mirar con excesiva atención e interés al sistema político convencional, porque esa política no tiene capacidad de transformación. El estallido, ¿no? Y el plebiscito, que es el resultado del estallido, ocurre porque la pelota salió del estadio. Entonces, seguir apostando a un juego de que hay 11 contra 11, son el juego de la política tradicional, pero que ya no tiene una pelota detrás de la que correr porque la pelota se fue de ahí, ¿no? Es parte del problema. Seguimos mirando con mucha atención la política formal y lo que está cambiando la realidad justamente es lo que ocurre fuera de ese sistema. Entonces yo entiendo, porque las viejas generaciones estamos formados en la lógica de mirar, ya, ¿quién va a ser presidente? Y este me gusta, este no, este es bueno, este es malo. Eso solamente alarga la preeminencia de lo viejo, porque estamos ante un fin de ciclo, un conjunto de cosas que tienen que morir. A mi juicio, con el desplome de las instituciones mueren los partidos políticos y la manera tradicional de hacer la política. Y por lo tanto, aunque va a haber una disputa presidencial, yo no le prestaría mayor atención, más bien va a ser una carrera de autos chocados, como dice mi amigo Camilo Férez, no, porque la política institucional está completamente chocada y vamos a ver emerger, sin lugar a dudas, en los próximos meses, gente o espacios de liderazgo que tienen otro registro, que tienen otro lenguaje, ¿no? Y que vienen de otros lugares, que es lo que la ciudadanía está demandando. Gente que quizás venga de los medios de comunicación, gente que viene de las labores sociales, etcétera, etcétera. Julio César Rodríguez, como Julito exitoso porque
más allá de hacerlo bien en televisión, encarna la necesidad de construir figuras más allá del sistema tradicional. O sea, Heraldo o Vidal lanzándose de candidatos, son patéticos porque no comprenden eso. No tienen capacidad de comprenderlo, porque, porque es su caja. ¿No? Lo que está ocurriendo es una revolución fuera de la caja. Entonces, si seguimos mirando dentro de la caja, vamos a seguir prolongando el problema y la realidad nos va a seguir sorprendiendo. Va a decir, oye, ¿por qué pasó esto? Ahora, En Estados Unidos, el Frente Amplio es un muy buen caso de gente que venía a cambiar las cosas como una promesa de renovación, pero en cuanto entran al sistema, no se contaminan, no porque sean especialmente malos o torpes, simplemente porque el sistema está contaminado. Es poner una manzana que está buena adentro de un cajón de manzanas podridas. claro, se contaminó. Pero, sí, perdió la magia. Sí, a lo mejor tampoco, a lo mejor nunca la tuvo tampoco, ¿no? Hay mucha gente que dice que la magia la tenían cuando estaban afuera, la magia la tenían en la calle. O cuando eran estudiantes, porque mira, muchos venían de cuando eran concertación, no son hijos de la concertación y hijos de verdad de la concertación, no solamente hijos políticos, sino también físicamente. Y además muchos participaron en el Ministerio de Educación, en el gobierno de Michelle Bachelet, de la nueva mayoría, no digamos que eran personas, probaron y vienen de una herencia política y se presentaron como caras nuevas, pero parece que era un poco de lo mismo, a eso iba. Y lo del PC con Hadwe, ¿cómo lo habéis visto el otro día? Te vi un tuiteo bien provocador ahí, no sé si te respondió, pero lo dejaste como chaleco mono, ¿no? Que había arrancado. Bueno, tú conocís bien como el mundo comunista, es una religión. Bueno, mi hermana ahí candidata también va en la comuna que está al lado de Daniel Hadwe. Nosotros con el desconcierto hemos tenido nuestros encontrones con Hadwe también, ¿no? A propósito de lo que fue la crisis del COVID. Tiene un carácter fuerte, el hombre que todavía anda ahí en la discusión, en la pelea. Claro, Hadwe en la clave el padrino es Vincenzo Corleone, pues no puede con su naturaleza, siempre quiere morder la oreja. Cuando yo era director del mostrador, ¿no? Cuando yo era director del mostrador me llamó para amenazarme, para tratarme de derechista, tal por cual, su estilo es violento, Yo creo que va a subir. Se lo habrá quitado con todo este tiempo, digamos, es candidato presidencial por primera vez. Ahí bajan varios escalones cuando se nota que está. Claro, lo que le pasó a Jao es que él podía ir a la Plaza de Dignidad como alcalde, pero la condición de presidenciable te modifica, y aunque sigue teniendo popularidad y obviamente que es un mero rayón de pintura, ojo ahí, porque cambia tu estatus, cambia tu categoría. No, a mí no. Sí. O sea, pero si tú me preguntas a mí, ¿qué opino de Jao? El Jao es más de lo mismo al final del día, es el elemento polarizador. Así como hay una mayoría de Chile que le dio el triunfo a Piñera, Piñera rápidamente lo perdió esa mayoría, ¿no? Y esa mayoría se le vuelve en contra, y hoy día la mayoría de la gente no quiere que Piñera siga o no le cae bien, ¿no? Entonces, el poder hoy día está muy líquido. Entonces tú puedes ganar, pero ¿qué va a poder hacer? A los 6 meses va a estar con una mayoría en contra, porque esa es la lógica de la política tradicional, eso es lo que viene pasando. Gobiernos incapaces de cambiar o transformar nada. Y ese diagnóstico que tú tienes respecto de la caída de las instituciones, o el desplome de las instituciones, ¿no? Y arrasan con todo, con los partidos políticos, incluso con la Corte Suprema, la Fiscalía, o la forma en cómo se ha ido... La justicia, claro, como sistema. La iglesia, sin ir más lejos, ¿no? Los viejos enclaves. Hay un diagnóstico claro, Mirko, pero no hay una vía de solución, ni tampoco algún político que plantee una vía de solución, ni un país donde uno pueda mirar y diga, bueno, este es el camino a recorrer, ¿no? Parece que es un camino empedrado que hay que sangrar para ver cómo lo pasamos y cómo es un camino que hay que transitar mucho más atento al camino mismo que al resultado. Y que tiene, obviamente que yo no sé cómo va a ser el detalle del camino, pero tengo claro que este tiempo tiene 3 claves, el tiempo que viene. Es horizontal, digital y colaborativo, ¿no? El fenómeno de los cabildos que se dieron después del estallido social, los cabildos autoconvocados, que nos conectan además con nuestra historia, con la legislación, tiene mucho que ver con lo que viene. O sea, los ciudadanos no vamos a poder más renunciar a ser actores políticos todos. No entregarle más el poder político a otro y gestionarlo de distintas maneras en nuestras propias redes, por zonas, por territorio, porque yo veo eso, y las redes sociales
y la revolución digital posibilitan esa participación de manera mucho más nítida. Entonces, es un tiempo sin liderazgos convencionales que son esa persona salvífica que está arriba de la cima. Entonces algunos dicen, no, que venga Isquia, me encanta Isquia. Tienen este sueño húmedo, ¿no? De que Isquia se pone la banda y ella está arriba y desde ahí baja un aura, ¿no? Eso es patriarcado, ¿no? Si estamos demandando el fin del patriarcado, estamos demandando el regreso a la comunidad. En la comunidad somos iguales, ¿no? Y los liderazgos se ejercen entre iguales, de manera horizontal. ¿Quién ganó ayer, Mirko? ¿Quién ganó? Más allá de la ciudadanía y este viejo cuento, ¿no? Que fueron los manifestantes, ¿no? Que fue Plaza de la Dignidad la que ganó. ¿Quién ganó en términos políticos ayer? ¿Quién puede sacar resultados de esto, planificar y capitalizar? ¿Y quién perdió? Pero, no sé, yo no he visto todavía la reacción de Kast, pero me parece que es uno de los grandes perdedores de la jornada, ¿no? Se queda bien anichado ahí en una derecha bien puntual, bien que surgió hace poco. Yo no sé si ustedes la han visto y me gustaría hablar después de esta respuesta contigo de eso, de los programas de internet que han surgido en torno a ese derecho. Ustedes están harto en internet con YouTube, con La Cosa Nostra y con Comando Jungle, pero tienen competencia de frente. Pero antes de eso, ¿quién ganó ayer? Este 80%, ¿quién lo capitaliza? ¿Quién lo No, podría nadie del sistema convencional lo capitaliza, para mí eso es muy evidente. Algunos políticos lo ven con mucha claridad. Personajes como Lavín lograron pasar el río, porque entendía que estar en el perdió en su rechazo turno? Sí. era, sí, pero él hace mucho rato que lo está mirando Chihuayante, lo está mirando Maipú, lo está mirando la clase media emergente, que es su negocio, ese es su business, ¿no? Bueno, él también perdió una piscina aquí en el Parque Padre Hurtado, pero ganó, pues. Eso es perder ganando, porque la gente que está en las clases medias aspiracionales quieren piscinas, y quieren piscinas donde puedan ir pagando. Y las clases altas les dicen, no, pues acá no te ponemos una piscina para que tú entres a pagar. ¿Y quién es el héroe de eso? La Bispo. No. ¿No? Es comprender otro registro. Entonces, claro, el problema de la BIN se llama Sebastián Piñera. Cada día que pasa Piñera en el poder, desgasta a la BIN y hace crecer a Jao, desde el punto de vista de lo que yo te digo que es lo menos importante, que es la contienda presidencial tradicional, ¿no? Y de hecho ayer estaban los dos en un programa que ni siquiera vi, pero yo creo que aquí hay un gran derrotado que es la élite, ¿no? Y un gran triunfador que es el sentido común del pueblo, de la ciudadanía, como pueblo que por primera vez empieza a tener una identidad, y con pueblo no me refiero al proletariado para sacarse esto, ¿no? El cliché. Es gente de muy diferentes ingresos, con distintas sensibilidades, que necesita pertenecer a un proyecto común. Ese es el gran triunfador. Triunfaron los Por eso tú habláis secundarios. de un debate de clase al principio cuando mencionáis que quienes ganaron acá o la cifra, ¿no? Responde, por ejemplo, hay 3 comunes del sector oriente de la capital donde ganó el rechazo, ¿no? Creo que la Barnechea, Vitacura y Las Condes. Y Las Condes incluso Sí. más apretado, puede ser por el efecto Lavín. Y la otra un poquito más desacoplado, pero tampoco en los niveles de 80 o 90% que fue la el resto del país. Y en comunas bien de escasos recursos o más marginadas, por así decirlo, de la sociedad, 90%, ¿no? 90%. ¿Y eso tiene que ver con la pertenencia de clase que tú estás ahí hablando o con otros fenómenos adicionales a eso? Claro, pero no tiene que ver con el ABC1, porque tú puedes vivir en una comuna de alto ingreso y no ser elite. La elite es más pequeña, es un grupo compacto y homogéneo de quienes tienen el poder, ¿no? No se refiere solamente a estratificación por ingreso. Y por eso te digo que gana un pueblo, desde gente que puede ganar 10, 12, 15 millones de pesos, a gente que gana 300.000 pesos, pero que pertenecen a una comunidad independiente de su nivel de ingreso. La élite no se siente parte del resto de Chile y se aísla del resto de Chile, ¿no? Y por eso las reglas de los colegios exclusivos, de los directorios, las reglas no escritas de pertenencia social, ¿no? Que tienen que ver con tu apellido, con tu papá, con el colegio donde fuiste. Las A eso me playas, las refiero. ciudades. Ese es el mundo del gran derrotado. Y los ganadores son ese pueblo y sobre todo una generación que ha tenido la decisión de mover la aguja, ¿no? Partiendo por los secundarios que se saltaron los torniquetes del metro. Donde tiene más fuerza
¿ah? La necesidad de transformar Chile, ¿ah? Ya sea por la vía de la movilización o por la vía de la elección, más bien una sumatoria de formas, es en una generación, los de bajo 35 años, que son la generación Google, que es una generación que no reconoce ninguna forma de autoridad tradicional, ¿ah? Las que tenemos tú y yo y todos los más viejos, que crecimos en ese mundo donde tú podías no ser católico, pero el cura era un señor cura, por solo hecho de ser un cura, uno decía padre, el padrecito, ¿sí o no? No, vos podías no rezar, era el padrecito, y el señor y el diputado era una autoridad, un señor diputado, ¿no? Y el papá en la casa era el papá, lo dijo el papá. Bueno, hay una generación que no necesita ninguna de esas figuras de autoridad, porque todo lo que necesita saber está en Google. Entonces el papá no lo orienta, ¿no? El cura no lo orienta, ¿no? Entonces esa generación no comprende formas de autoridad, ¿no? Las formas de autoridad de la sociedad convencional, hacendal. Entonces esa generación llegó a un punto en que dijo, esta cuestión, vivir, esta forma que tenemos de vivir, no nos hace sentido y la vamos a cambiar. No nos compramos cuentos. No es que si yo voy a estudiar y me porto bien, me voy a ser recompensado por ser bueno, me están hueveando, me están mirando las pelotas. Eso no va a pasar. Uno lo puede ver es un poco en las clases. Yo hago clases en la universidad y lo puede ver un poco en las clases. ¿No? Ya esa figura del profesor omnipresente que lo sabe todo, olvídate. Con Google los chiquillos te dejan ahí knockout. Ser académico era prestigioso y tú entrabas a la sala y dices, oye, profesor universitario, estatus. Bueno, la revolución que estamos viviendo disuelve todas las formas tradicionales de jerarquía y de estatus, ¿no? Visible o invisible. ¿No? Cuando íbamos al colegio, uno guardaba una distancia con el profesor porque el profesor te enseñaba algo. Hoy día ese profesor está reemplazado por Google. Google te enseña mucho y más de lo que te puede enseñar ese profesor si tú quieres. Oye, Mirko, para ir cerrando, teníamos un poquito rato, estoy súper ocupado con un montón de cosas, pero quisiera hacer una reflexión contigo. Tú estás ahí en La Cosa Nostra, ¿no? Que es un programa que hace junto a Darío Quiroga, columnista de acá también, y Alberto Mayol, lo hemos entrevistado algunas veces, también ha colaborado harto con el Desconcierto de los Trenes ahí. Muchas gracias por estar con nosotros siempre, la buena disposición. Y también con el Camilo, ¿no? Federer, con Gonzalo Miller y con el Pirincho, en Comando Jungle, tu doble militancia, y en los programas de análisis político en YouTube, que han surgido con fuerza a propósito de la cuarentena, pero ya venía algo potente, y del estallido, pero me he ido dando cuenta que frente a ustedes se paró también una competencia más o menos compleja de programas no de derecha, sino de extrema derecha, ¿no? Del Baquedano, que hace referencia a la estatua del Baquedano, ¿no? De unos muchachos bien ahí libertarios. Están los programas de Johannes Kaiser, ¿no? Johannes Kaiser también, que entiendo que es familiar de Axel, de Fundación para el Progreso, esta fundación que financia el ex dueño de Líder, Nicolás Ibáñez, y Villegas también, ¿no? Que también se ha liberado. Parece que Fernando Villegas estaba con un bozal en la televisión, pese a que ya uno lo ubicaba donde se paraba, pero en internet ya no tiene ningún filtro, ¿no? ¿Cómo estáis viendo el desarrollo del periodismo, del análisis, del debate en esos espacios fuera de la televisión? Porque también volviste a la televisión en los últimos días, te vi en la red ayer, parece que vais a estar ahí presente un buen rato, ¿no? Sí, ahora estoy partiendo así con una columna semanal en Mentiras Verdaderas. ¿Sí? Y bueno, yo creo que el periodismo y los medios son una institución que también se desploman, como la conocemos, ¿no? Lo que hay es un auge de las comunicaciones, una dispersión de las voces, ¿no? La Internet es un medio, pero es un ecosistema, no es un medio más. Es radicalmente subversivo, porque le entrega poder a cualquiera que quiera tenerlo, ¿no? Cualquiera que tenga la iniciativa y las ganas, ¿no? Amplía las posibilidades. Durante, no sé, por 200 años, ¿no? Desde el auge de la prensa, de los folletines, ¿no? El periodismo era una estructura institucional de poder. Y también tenía su jerarquía y su rito, y los periodistas actuábamos como los arbitradores de la verdad social. Hoy día estamos en un mundo donde no existe la verdad, ¿no? Esa es y eso es bueno, ¿no? Antes la fake news era una mentira incuestionable.
la fake news de la bula papal, o la última encíclica, o el último titular del diario, o del canal. Entonces, porque nadie podía discutirla. Hoy día cualquier grupo construye sus propias verdades. Y cada uno cree en lo que quiere creer. Entonces, es bueno que nos miremos al espejo. Yo no soy de los fatalistas que dicen, no, tenemos que hacer una campaña contra la fake news y el periodismo está en peligro. Y son pamplinas de viejos culiados. Es no comprender la radicalidad de las transformaciones que estamos viviendo y del entorno. Y cada uno ve lo que quiere ver. Tú no vas a convencer a nadie de algo, decirle, pero esto es cierto, yo lo comprobé. Cada uno cree lo que quiere creer de acuerdo a su propio marco cultural, valórico, normativo. Y, y de esto hay ríos de tinta, ¿no? Te recomiendo la columna de Harari, Cerebro hackeado. Pero los seres humanos siempre hemos sido así, lo que pasa es que ahora lo podemos ver. Y ahora esto está democratizado, está expandido a nivel global. Entonces, y ahí en Internet ustedes encontraron espacio para hacer eso, porque no lo hacían en televisión, lo están haciendo en Internet por algo, ¿no? Exacto, exactamente. Tenemos nuestros seguidores, tenemos nuestras tribus. Los mensajes hoy día van a nichos, son de nichos. La televisión abierta sigue teniendo poder porque, bueno, estamos en una crisis porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no alcanza todavía a nacer del todo, ¿no? Pero ya se avisora cómo viene la cosa, ¿no? La comunicación se hace por segmentos y por nicho. Cada uno le habla a algunos pocos. De la misma manera que se hace la política. Claro. Ya no hay mensajes generalistas, sino que hay que buscar ahí. De arriba para abajo, todo el país, ¿no? Y por eso, por ejemplo, yo veo el programa de Villegas y tiene 100.000 visitas, por ejemplo, 100.000 visitas. Por o el de Johannes Kaiser, que hay 6.000 personas conectadas y después quedan 80.000. Yo no los veo porque no me interesa, no te digo la verdad, yo no lo he visto nunca. Pero como ejercicio de revisión de un producto nuevo, de algo que se introduce a una industria de manera novedosa. Estos tipos no tenían antes ese nivel de llegada, ¿no? Y están llegando a mucha gente. Pero es muy bueno eso, porque se amplían las posibilidades de todos los discursos y cada uno, y yo no lo encuentro peligroso. Yo no estoy en la cosa... Aunque sea totalitario, aunque llamen a la violencia, aunque sean totalitarios, llamen a la violencia, mientan permanentemente. Pero si eso existió siempre, ahora es transparente, Claro. Se parece mucho a lo que hace Jaime Bailey, que todavía existe, a propósito. Oye, es lo que hace Donald Trump. Y Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, entonces, si no comprendemos que estamos en otro mundo, y seguimos llorando para que alguien venga a poner orden, que el colegio de periodistas, que normen esto, por favor, ya estamos en una sociedad donde nadie va a controlar a otro, ni a otros. Se van a imponer ciertos sentidos comunes, ¿sabes? En esa sociedad entramos entonces también con el proceso constituyente, con todo lo que está pasando. Por supuesto. El proceso constituyente se da en un marco de transformaciones que no tiene que ver con lo que podría haber sido el imaginario de lo constitucional en el siglo XX. La idea del pacto social y de una constitución escrita como una regla donde ese pacto se pone, es una idea que tiene 300 años y que se crea en un mundo que ya no existe, que es el mundo del fin del medioevo y del fin de las monarquías y del poder hereditario para la construcción de ciudadanía. Maravilloso. Eso nos permitió avanzar como humanidad, evolutivamente y todo, pero hoy día, porque yo lo he visto en gente de la izquierda o de derecha, ¿sí? Tenemos que ponernos de acuerdo en las reglas que nos van a regir para los próximos 40 años. 40 años es un milenio. Es un milenio. Entonces, vamos a tener que aprender a convivir sin reglas fijas, porque Chile es un país, parte de nuestro subdesarrollo exitoso tiene que ver con esa cuestión excesivamente normativa. Necesitáis la ley, necesitáis el reglamento, necesitáis ¿cómo se llama? El derecho administrativo, se me olvida, pero tenía una jerarquía de reglas que nos atan. Entonces, todo el comportamiento social es producto de la desconfianza en los otros. Tenemos que construir una sociedad donde confiemos en otros, donde las reglas están puestas de manera tácita. Eso es el desarrollo. No es una constitución hecha en democracia. Va a estar difícil que lleguemos a ese estado de sociedad, donde se vayan cambiando y evolucionando permanentemente las reglas. Yo soy optimista, yo soy súper optimista. Bueno,
Creo que los cambios Sí, están ocurriendo a toda velocidad y más temprano que tarde vamos a estar vivos para verlo, yo creo, completamente. seguro. Si vienen de la mano las nuevas generaciones con este cambio de chip que tienen, lo que hablábamos recién, seguro que va a pasar así. Mirko Macari, te agradezco haber estado de nuevo en el desconcierto, haberte tomado unos minutos. Sé que ayer fue agotadora la jornada para todos, para todas, ¿no? Estuvimos todos ahí pendientes de lo que sucedía Pero y está bueno el nada, pues, mambo, está bueno el mambo, así que le damos, ¿no? sí, por eso te dejamos invitado para más adelante para seguir ahí haciendo algunos comentarios, algunos análisis cortitos para que nuestra audiencia Solo también... para dejarte una perlita, solo para dejarte una perlita. Para todo el mundo del rechazo, Piñera se volvió un problema grave. Le entregó ¿Así? la Constitución. ¿Ah? Ojo, viene el desfonde de Piñera por la derecha y va a quedar solo. Lo van a dejar abandonado. Es lo más probable que pase. O Bien, Mirko. sea, Muchas gracias por estar con nosotros y nos volvemos a conectar más adelante para que nuestra audiencia ahí también pueda tener mayor claridad política de lo que está pasando. Un abrazo ya pues y Sergio, gracias. Nos vemos en YouTube. cariño, chao. Chao.